Perdido en una tormenta mortal, un niño pequeño avanzaba tambaleándose entre la nieve, con las manos congeladas, exhausto y completamente solo. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, vio una madriguera de lobo excavada en la ladera helada. Desesperado, suplicó al animal salvaje un refugio. Lo que hizo el lobo a continuación asombraría al mundo y cambiaría para siempre el destino de ambos. La tormenta azotaba las montañas, un muro implacable de viento y hielo que engullía todo a su paso. Los árboles se doblaban y crujían bajo el peso de la nieve, y el sol había desaparecido tras un manto gris y denso. En algún lugar de ese páramo congelado, un niño luchaba contra el frío, cada bocanada de aire quemándole los pulmones. Su chamarra era ligera, los guantes empapados e inútiles. A cada paso, sus piernas se volvían más pesadas. El entumecimiento subía desde los dedos de los pies hasta el pecho. El mundo era solo un torbellino blanco y un silencio amargo, salvo por el lejano sonido de un animal moviéndose entre las ventiscas que había adelante. Tropezó y cayó de bruces en un montículo de nieve. Por un instante no se movió. El frío calaba cada vez más, amenazando con arrebatárselo todo. Entonces, a través del vendaval lo vio. Una abertura oscura bajo un enredo de raíces y piedras, apenas iluminada desde adentro. Una guarida, y dentro un par de ojos dorados lo observaban, fijos, antiguos y salvajes. La voz del niño apenas fue un susurro, quebrada por el miedo y el frío. «Por favor, déjame entrar. No quiero morir aquí afuera». Dentro, el lobo dudó. Su enorme cuerpo medio oculto en las sombras. El instinto le gritaba ahuyentar al humano, pero algo en la súplica del niño, un eco de vulnerabilidad, despertó un recuerdo, o quizá una chispa de misericordia. La tormenta rugía sin importarle la frágil negociación que sucedía entre la nieve. El niño esperaba, con el aliento formando vapor y la esperanza titilando como la leve luz dentro de la madriguera. Los ojos del lobo se entrecerraron, calculadores, y la línea entre la vida y la muerte pendía de un hilo tembloroso. Porque en ese instante, cuando la furia de la naturaleza amenazaba con acabarlo todo, lo que ocurrió entre niño y lobo desafiaría todas las expectativas y cambiaría para siempre sus vidas. El mundo afuera era solo blanco, la nieve girando tan densa que tierra y cielo se confundían. El único color era el leve rubor rosado de las mejillas del niño, ya entumecidas por el frío. Todo sonido parecía amortiguado, como si la tormenta misma quisiera borrarlo de la memoria. Se arrastraba hacia adelante, con las manos rojas y agrietadas, el aliento un vapor tembloroso que apenas calentaba sus labios. El bosque montañoso se había convertido en un laberinto de hielo y sombras. Las ramas crujían encima, a punto de romperse bajo el peso congelado. El niño ya no recordaba cuánto tiempo llevaba vagando, horas, tal vez días, cada paso una batalla contra el agotamiento y el miedo. Sus pensamientos se nublaban con el frío, pero un recuerdo emergía una y otra vez. La voz de su madre, diciéndole que siguiera adelante, que nunca dejara que el frío ganara. Era pequeño para su edad, delgado y pálido bajo ropa demasiado ligera. Las botas empapadas con los cordones cubiertos de escarcha. El hambre le mordía el estómago, pero el dolor más intenso era la soledad, la terrible certeza de que nadie vendría por él, que estaba solo, aterradoramente solo. Cuando por fin halló la guarida, le pareció el último espejismo de una mente que se apagaba. Parpadeó, seguro de estar alucinando, pero el hueco oscuro bajo la nieve era real, rodeado por raíces enmarañadas y piedras dispersas. Un aire tibio, débil pero inconfundible, salía del interior, y en esa penumbra, esos ojos dorados brillaban, mirándolo con una inteligencia antigua y extraña. El niño vaciló, temblando tanto que apenas podía sostenerse. Conocía las historias. Los lobos devoraban a los perdidos, sus guaridas eran sitios de peligro, no de salvación. Pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Se arrodilló en la nieve, juntando los dedos entumecidos en señal de súplica. «Por favor». Su voz se quebró, apenas más fuerte que el viento. «Tengo mucho frío. Déjame quedarme.
Solo un ratito. Dentro, el lobo no se movió. Su cabeza enorme, orejas erguidas, fosas nasales que captaban el aroma del intruso. Su aliento salía lento y constante, cada exhalación una pequeña nube en la oscuridad. Los músculos tensos bajo su pelaje gris, listo para saltar si el niño se volvía una amenaza. Por un largo momento no pasó nada. La tormenta aullaba, sacudiendo el bosque. La visión del niño se nubló de lágrimas, de frío, de miedo, del dolor por el calor que apenas recordaba. Luego, lentamente, el lobo se movió. Su cuerpo se estiró con gracia silenciosa, poderoso y hermoso. Avanzó hasta que su hocico quedó a pocos centímetros de la entrada. El niño se tensó, esperando la mordida que pondría fin a su historia. Pero el lobo solo lo observó moviendo la nariz. Olfateó el aire, descifrando cada matiz del aroma del niño. El sudor, el miedo, la vulnerabilidad humana. El niño se obligó a sostener esa mirada, aunque su cuerpo gritaba huir. Se sentía expuesto, cada debilidad al descubierto bajo esos ojos dorados. Sin embargo, algo en esa mirada ancestral no era solo hambre, sino curiosidad, y quizás un destello de comprensión. El lobo retrocedió, desapareciendo en las sombras de la madriguera. Había espacio, justo lo suficiente, para que el niño se arrastrara hacia adentro, si se atrevía. La decisión parecía imposible. El frío afuera seguro lo mataría, pero dentro la guarida era lo desconocido. Instinto, naturaleza y las reglas implacables de lo salvaje. Aún así, la esperanza, fina como un hilo, lo impulsó. Se arrastró hasta la entrada, cada movimiento un suplicio, y dudó otra vez. Los ojos del lobo brillaban desde la sombra, fijos e inmóviles. La madriguera olía a tierra, a pelaje y a algo más profundo, un calor almizclado que parecía prometer vida. Se metió adentro, cuidando no hacer movimientos bruscos. El suelo estaba cubierto de agujas de pino y mechones de pelaje mudado. El lobo se retiró hacia la pared más alejada, sin darle la espalda. Por un momento, depredador y niño se miraron, separados por el instinto, unidos por la furia de la tormenta. El niño se acurrucó, temblando violentamente, los dientes castañeando hasta doler. Se abrazó las rodillas y vio cómo el lobo daba vueltas, hasta que finalmente se acomodó, siempre mirándolo. Afuera, el viento gritaba. La nieve cubría la entrada, encerrándolos en un capullo de oscuridad y silencio. El último pensamiento del niño antes de dormirse no fue miedo, sino asombro. ¿El lobo lo dejaría vivir la noche? ¿Despertaría con calor o no despertaría? Porque mientras la tormenta rugía, dos vidas pendían de un hilo, una salvaje, otra humana, cada una esperando que la otra hiciera el primer movimiento. La ventisca presionaba sin tregua la madriguera, la nieve acumulándose sobre la entrada con cada aullido del viento. Dentro, la oscuridad envolvía por igual al niño y a la bestia, rota solo por el leve resplandor de los ojos del lobo en las sombras. La madriguera era un refugio estrecho y terroso, cálido comparado con el exterior, pero lejos de cómodo. Durante mucho tiempo, los únicos sonidos fueron la furia de la tormenta y el castañeo de los dientes del niño. Se acurrucaba en el rincón más lejano, con los brazos alrededor de las rodillas, la respiración entrecortada por cada bocanada helada. Su ropa delgada ofrecía poca protección, y el refugio apenas podía ahuyentar el frío que calaba hasta los huesos. El lobo permanecía enroscado al otro lado, sin apartar la mirada. Su respiración lenta y constante, cada exhalación enviando una nube tibia en la oscuridad gélida. De vez en cuando, movía las orejas ante ruidos lejanos, el crujido de un hielo o el quejido de una rama bajo la nieve, pero nunca perdía de vista al tembloroso niño. Los minutos se volvieron horas. Los ojos del niño, grandes por el miedo y el cansancio, comenzaban a cerrarse, pero cada vez que el sueño amenazaba, un escalofrío o un movimiento del lobo lo despertaban. El hambre le carcomía el estómago. Los dedos se le habían quedado rígidos y blancos. Se preguntaba si volvería a sentirlos.
Intentaba recordar lo que su madre le había enseñado para sobrevivir al frío. Sigue moviéndote si puedes. No dejes que el frío te nuble la mente y busca calor. Cualquier calor, donde sea que puedas. Pero, ¿qué calor podía haber en una guarida con un lobo? El animal parecía inquieto también. Se levantó, dio un lento círculo y luego se sentó de nuevo, observando al niño con una intensidad cautelosa. Era como si el lobo también luchara por entender esa frágil tregua, su cautela natural enfrentándose a un instinto más profundo. En un momento, el niño comenzó a llorar, lágrimas silenciosas, no sollozos, que se deslizaron por sus mejillas y se congelaron en las comisuras de su boca. Su cuerpo temblaba, pero no solo por el frío, era el peso del miedo, el dolor de la soledad y la incertidumbre aplastante de la noche. Se atrevió a susurrar, apenas audible por sobre el viento. «Solo quiero volver a casa. Por favor, no quiero morir aquí». Para su sorpresa, el lobo se movió, las orejas erguidas al oírlo. Giró la cabeza, movió la nariz y emitió un sonido bajo y ronco, no un gruñido ni un ladrido, sino algo casi interrogante. Animado por la ausencia de agresión, el niño trató de no encogerse. Miró a los ojos del lobo, buscando malicia y encontrando solo precaución y curiosidad. Extendió la mano temblorosa, palma hacia arriba, como ofreciendo paz. El lobo no se acercó, pero tampoco atacó. Bajó la cabeza, apoyó el mentón en las patas y no apartó la mirada de la cara del niño. Por primera vez desde que entró a la guarida, el aire pareció menos hostil. El frío, sin embargo, seguía implacable. El temblor del niño empeoró. Se acurrucó más, desesperado por calor. Finalmente, el agotamiento lo venció. Cayó en un sueño inquieto, entre sueños y vigilia mientras el viento aullaba. En su semi-inconsciencia, percibió que el lobo se movía de nuevo. Un crujido suave de patas sobre la tierra, un leve bufido. El animal se había acercado, atraído por la angustia del niño, o tal vez por el silencioso reconocimiento de otro ser vivo luchando contra los mismos elementos crueles. Lentamente, el lobo se acostó cerca del niño, sin tocarlo pero lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo se irradiara por el pequeño espacio entre ellos. El niño, sintiendo esa cercanía incluso en sueños, se deslizó inconscientemente hacia el calor. Cuando despertó brevemente, el lobo seguía allí, cabeza sobre las patas, costado subiendo y bajando con cada respiración profunda. Se miraron en la penumbra, el miedo mezclado con gratitud, depredador y niño unidos por la necesidad común de calor y vida. Afuera, la tormenta seguía, pero dentro de la madriguera, algo imperceptible había cambiado. La línea entre amenaza y protector se difuminó, reemplazada por una tregua silenciosa y tentativa. Antes de que el sueño lo reclamara por completo, el niño susurró un ronco «gracias», sin saber si el lobo entendía, pero agradecido de todos modos. Porque al acercarse el amanecer, tanto el lobo como el niño intuyeron que sobrevivir en ese mundo helado requeriría una confianza que ninguno había osado antes, y que las decisiones más difíciles aún estaban por venir. Al principio, la única señal del amanecer fue un sutil cambio en la oscuridad, el viento amainando, una grisura tenue que ganaba terreno al negro absoluto de la noche. El rugido de la ventisca se volvió un susurro apagado, y muy lejos, algunos pájaros se animaron a entonar notas tímidas en el silencio helado. El niño se movió, el cuerpo dolorido, las extremidades rígidas y entumecidas. A su lado, el lobo levantó la cabeza, orejas atentas mientras el mundo cambiaba afuera de la guarida. La tormenta había terminado. Por primera vez en horas, el aire no estaba lleno de amenaza, sino de una esperanza frágil y delgada. Parpadeó luchando por despejar la neblina del agotamiento en su mente. El lobo estaba tan cerca que podía sentir su aliento en la mejilla, cálido, terroso y vivo. Por un largo momento se miraron, unidos por la extraña intimidad que forjaron compartiendo miedo, calor y silencio. Con cuidado, el niño se sentó, haciendo una mueca al sentir punzadas en dedos y pies.
los movió, probando si aún le pertenecían. Poco a poco volvió el color, aquella bendición y recordatorio de lo cerca que estuvo de perderlo todo. Miró hacia la entrada de la madriguera. La nieve se había amontonado, pero una luz azul tenue se filtraba, revelando un túnel hacia el mundo. El recuerdo de su odisea volvió con fuerza. Su familia, su casa, las vagas indicaciones que lo habían desviado. Allá afuera, alguien podría estar buscándolo. Pero el frío casi lo había matado una vez. Salir demasiado pronto podría ser fatal. El lobo se movió, como leyendo sus pensamientos. Se puso de pie, con sus músculos ondulando bajo el pelaje grueso, y caminó hasta la boca de la madriguera. Olfateó la nieve, tanteó el aire y luego miró hacia atrás, con ojos afilados y calculadores. ¿Era seguro salir? ¿Lo mataría el frío antes de encontrar ayuda? El niño dudó, dividido entre la esperanza y el terror. Miró al lobo buscando una señal, cualquier señal de que lo entendía. Su voz tembló, apenas un susurro. ¿Debo irme? ¿O espero contigo? Como respuesta, el lobo dio un paso fuera, sus patas desapareciendo en la nieve. Giró la cabeza y fijó al niño con una mirada firme. Y entonces, increíblemente, esperó. Con el corazón latiendo con fuerza, el niño se arrastró hasta la entrada, protegiéndose los ojos del resplandor. El mundo afuera estaba transformado, un paisaje cristalino. Cada rama y roca cubierta de hielo, el sol ascendiendo en un estallido dorado. Era impresionante, pero implacable. Miró hacia la madriguera. El calor, la seguridad compartida, el extraño vínculo que había encontrado lo llamaban. Pero sabía que no podía quedarse para siempre. Para sobrevivir, tendría que encontrar su camino a casa, arriesgándose al frío otra vez. El lobo tomó la decisión por él. Con una profunda bocanada, avanzó y empujó suavemente el hombro del niño con el hocico. Un gesto gentil e insistente. El mensaje era claro. Era hora de moverse. Confiando en el animal, el niño lo siguió, su cuerpo protestando con cada paso. Tropezó, pero el lobo se mantuvo cerca, regresando cada vez que flaqueaba, guiándolo con una determinación silenciosa a través de las ventiscas y por crestas heladas. El camino fue lento. Las piernas del niño dolían y sus pulmones ardían con cada bocanada de aire helado. Cayó una vez, 2 veces, pero el lobo siempre estaba ahí, a veces rozando su lado cálido, otras trotando adelante, abriendo camino con sus patas. Al subir una pequeña colina, el niño vio por primera vez humo a lo lejos, delgado, elevándose recto hacia el cielo. La esperanza floreció. Quizá era un pueblo, un campamento de rescate o simplemente una señal de que había gente cerca. Se volvió hacia el lobo, el corazón inundado de gratitud y asombro. «Gracias», susurró, sin saber si el animal entendía, pero necesitando decirlo de todos modos. El lobo resopló, un sonido entre suspiro y promesa, y siguió adelante. Pero la lucha aún no había terminado. Al acercarse al borde de un arroyo congelado, el hielo cedió bajo el peso del niño. Resbaló, hundiendo la pierna en el agua helada. El pánico explotó. Si no podía seguir moviéndose, la hipotermia terminaría lo que la tormenta había empezado. El lobo ladró con fuerza, corriendo a su lado. Con una fuerza sorprendente, se plantó firme, dejando que el niño se aferrara a su cuello mientras se liberaba del hielo. Temblando, empapado pero vivo, se arrastró hasta la orilla, con el lobo protegiéndolo en todo momento. En ese instante, el niño comprendió. Sus destinos estaban ahora entrelazados, cada uno la única esperanza del otro. Mientras el sol se elevaba pintando el mundo de rosas y dorados, niño y lobo continuaron su camino. 2 sobrevivientes en un paisaje que no les debía nada, avanzando juntos hacia un futuro incierto. Porque incluso cuando la esperanza amanecía, lo salvaje aún tenía lecciones que enseñar, y el camino a casa era largo, con peligros invisibles esperando en el silencio congelado. El viento se levantó mientras niño y lobo avanzaban, entretejiendo su camino por un mundo de blancura y sombra. Las ventiscas se profundizaban en algunos puntos,
obligando al niño a escalar y tropezar, la respiración entrecortada. Cada paso era una batalla contra el entumecimiento, y la bota empapada por el arroyo le dolía con cada movimiento. Pero con cada paso vacilante, el lobo permanecía cerca, sin dejarlo quedarse atrás. Bordeaban un bosque de pinos, donde las ramas tupidas ofrecían algo de refugio contra el viento. El lobo se detenía a menudo para olfatear el aire, buscando peligro, comida o tal vez el rastro de otros. A veces desaparecía brevemente entre los árboles, regresando momentos después con una carrera rápida en círculos, como si revisara el camino adelante en busca de amenazas. El niño observaba al animal con una mezcla de admiración y gratitud. Frente a ese frío interminable, la presencia del lobo era un salvavidas, un guía enviado por el destino o la misma naturaleza. Aunque temblaba incontrolablemente, el miedo a la bestia había desaparecido. En esos ojos ámbar veía no a un depredador, sino a un compañero, cauteloso, salvaje y, sin embargo, protector. Mientras avanzaban, el hambre le mordía el estómago, más fuerte que nunca. Notó la atención aguda del lobo hacia el suelo, con la nariz hundida en la nieve, escarbando por pequeñas criaturas ocultas. 2 veces el lobo apareció con un pequeño roedor congelado y cojo, ofreciéndoselo casi tímidamente al niño. Este dudó, pero la desesperación venció la duda. Aceptó la ofrenda, forzándose a masticar y tragar, con un sabor extraño y amargo, pero que le daba vida. Agradecido, extendió una mano temblorosa, rozando el grueso pelaje del lobo. Para su sorpresa, el animal no se apartó. En cambio, se quedó quieto, permitiendo el gesto, con los ojos entrecerrados mientras, como un cuento de hadas, hijo. Pero entiendo que tú viste algo diferente. El niño miró al horizonte donde el bosque comenzaba, el sol poniente tiñendo de naranja las copas de los árboles. No es solo un cuento, es real, papá. El lobo me salvó. El hombre suspiró, tomando la mano de su hijo con firmeza. Entonces vamos a proteger ese lugar y a quienes lo habitan. Porque a veces, lo salvaje también puede ser familia. La aldea de San Martín se preparaba para una primavera incierta, con el recuerdo vivo de la tormenta y el lobo que cambió la vida de un niño que, en medio del frío y la soledad, encontró un amigo y un guardián en la naturaleza indómita de la Patagonia. Tan sencillo, pero confío en tu corazón. Solo prométeme que tendrás cuidado. Pero el chico no pudo prometerlo. La llamada en su interior era demasiado fuerte. Esa noche, sin poder dormir, salió sigilosamente de la casa y se adentró en el monte, guiado por la luz de la luna y su instinto. El aire olía a tierra fresca y el suelo del bosque era suave bajo sus pies. Se movía en silencio, cuidando de no molestar nidos ni romper ramas, sintiéndose más él mismo allí que en cualquier otro lugar. Encontró las huellas fácilmente, patas de lobo, marcadas profundamente en el barro que llevaban hacia el arroyo. Su pulso se aceleró al seguirlas. El mundo se reducía a olores, sombras y la promesa distante de un reencuentro. Una silueta surgió entre la maleza. El lobo, más grande y majestuoso de lo que recordaba, con un pelaje denso y brillante propio de la primavera. El animal se detuvo, con las fosas nasales dilatadas, luego salió a la luz de la luna, sus ojos brillando con reconocimiento y una especie de alivio. El chico se arrodilló, con lágrimas asomando en sus ojos. «Te extrañé», susurró con voz temblorosa. «No quiero que te lastimen, no quiero perderte». El lobo se acercó despacio, cauteloso pero sin miedo. Apoyó la cabeza en su pecho y entre ellos pasó un suspiro profundo y tembloroso. En ese instante silencioso, todo lo demás, el pueblo, la cacería, el miedo, se desvaneció. Solo existía el lazo que habían forjado, una promesa hecha en la nieve y probada por el tiempo. Pero la realidad nunca estaba lejos. Un ramito crujió cerca. Voces llegaron arrastradas por el viento. La cacería estaba en camino. El corazón del chico latía con fuerza. Tenía que actuar. Sabía que si los hombres encontraban al lobo, no habría piedad. Se puso de pie,
con la urgencia afilando su determinación. «Vete», urgió señalando hacia el corazón del bosque. «Escóndete, por favor, solo por esta noche». El lobo dudó, sintiendo el miedo en su voz, pero entendió el peligro. Con una última mirada, una mirada que se detuvo, llena de confianza y tristeza, se volvió y se fundió en el bosque. El chico observó hasta que la última sombra desapareció. Luego corrió a casa, esperando que nadie lo hubiera visto, con el peso de la lealtad y el miedo aplastando sus hombros. Al amanecer, el pueblo vibraba con tensión. Los cazadores entrarían al monte al salir el sol, rifles colgados sobre los hombros anchos, decididos a resolver el problema. El chico sabía que no podía permitir que eso pasara, no sin intentar cambiar sus corazones, o al menos retrasar su camino. Respiró hondo, reuniendo cada pizca de valor que le quedaba. La próxima elección no solo decidiría el destino de su amigo, sino también revelaría qué clase de persona estaba convirtiéndose. Un niño de dos mundos, que llevaba lo salvaje dentro y la carga de la esperanza. Porque a veces, salvar una vida significa arriesgarlo todo, y el valor más verdadero es el que se sostiene en soledad, entre el miedo y el amor, al borde de lo desconocido. El amanecer teñía lentamente el cielo, pintando las copas de los árboles con pinceladas doradas y rosadas. Pero en el pueblo, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Los cazadores se reunían al borde de los campos, botas crujiendo sobre la escarcha, voces cortantes y cautelosas. Algunos llevaban la ira como armadura, otros la incertidumbre. En el centro del grupo estaba el padre del chico, rifle colgado al hombro y con la mandíbula apretada. El chico miraba desde su ventana, el corazón latiendo a mil. Su madre le suplicaba en voz baja: «Quédate adentro, deja que los hombres se encarguen». Pero él no podía obedecer. Se vistió rápido, con las manos temblando, y salió antes de que alguien lo notara, corriendo por callejones hasta llegar al camino conocido hacia el bosque. Avanzaba más rápido que nunca, impulsado por el miedo y la determinación. Su mente se llenaba de recuerdos, el aliento del lobo en su mejilla, la seguridad de la madriguera, la manera en que esos ojos salvajes alguna vez lo miraron no con hambre, sino con un extraño y cauteloso respeto. No permitiría, no podría, que esa confianza se rompiera por balas y pánico ciego. Detrás, los cazadores se desplegaban en abanico, formando línea a medida que avanzaban en el bosque. Los perros ladraban, con el hocico al suelo. Las escopetas brillaban bajo la luz de la mañana. Cada crujido de rama, cada susurro de hojas ponía los nervios a flor de piel. El chico se internó más, ignorando las ramas que le arañaban la cara, respirando con jadeos cortos y urgentes. Siguió las huellas que había encontrado en la noche, rezando para no llegar demasiado tarde. Sus botas resbalaron en el musgo húmedo, pero siguió adelante, con el corazón en la garganta. De repente, más adelante, oyó el estampido de pisadas, hombres gritando, perros aullando. El pánico le apretó el pecho. Se salió del sendero principal, zigzagueando entre la maleza espesa, desesperado por adelantarse a los cazadores. Encontró al lobo cerca de un claro pequeño, con ojos abiertos y salvajes, la cola metida entre las patas. El animal lo olió al instante, y por un momento breve y precioso, todo el miedo desapareció. Eran solo el niño y el lobo de nuevo, dos sobrevivientes, dos almas unidas por la misericordia del invierno. Pero no había tiempo para consuelo. Las voces se acercaban, más fuertes y cercanas. El chico se arrodilló, agarrando el pelaje del lobo, susurrando con urgencia: «Tienes que correr, por favor. Adéntrate. Ve donde no puedan encontrarte. Yo los detendré, te lo prometo. Solo vete». El lobo dudó, moviendo las orejas, atrapado entre el llamado del chico y el instinto de huir. Los sonidos de la cacería se acercaban. Un disparo lejano, el grito de un pájaro asustado, el crujir de la maleza bajo botas pesadas. Con una última mirada desesperada, el lobo saltó a la espesura, desapareciendo como un fantasma. El chico se levantó tambaleante, el corazón a mil, y corrió hacia el claro donde sabía que los hombres pronto aparecerían.
Entró en el espacio abierto justo cuando los cazadores emergían de entre los árboles, armas en alto y rostros rojos por la adrenalina. Su padre se quedó helado, con los ojos abiertos de asombro. El chico abrió los brazos, plantándose entre los hombres y la dirección por donde había ido el lobo. ¡Alto!, gritó, con la voz quebrada pero firme. «No disparen, no hay peligro. Él me salvó, no es lo que creen». Por un momento nadie se movió. Los perros dieron vueltas, confundidos por el cambio repentino en la energía. El padre del chico dio un paso adelante, bajando el rifle, dividido entre la ira y el miedo. «Quítate del camino, hijo. Esto no es un juego». Pero el chico se negó a moverse. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era firme. «Siempre me enseñaste a ser valiente, a hacer lo correcto aunque tenga miedo. Ese lobo me salvó la vida. No es un monstruo, solo está tratando de sobrevivir». El silencio pesó en el aire, denso e incierto. Algunos hombres se movieron nerviosos, lanzándose miradas dudosas. Otros fruncieron el ceño, murmurando entre dientes. Entonces, desde los árboles detrás, un aullido cortó el aire, largo, fantasmal, lleno de pérdida y nostalgia. El sonido resonó en el claro, paralizando a todos. El padre del chico miró a su hijo, luego a los hombres. Algo no dicho pasó entre ellos. Un reconocimiento de coraje, de lo salvaje y lo humano. Lentamente, con reluctancia, uno a uno, los hombres bajaron sus rifles. El líder habló en voz baja. «Vamos a casa. El chico tiene razón. Tal vez algunas cosas aquí merecen una oportunidad». Un alivio inundó al chico mientras el grupo se dispersaba, alejándose a paso lento hacia el bosque, dejándolo solo en el claro. Se desplomó de rodillas, sollozando de alivio y agotamiento. Escuchó cómo el bosque volvía a la calma, una brisa suave llevándose la tensión y el miedo. Lejos, el lobo volvió a llamar, una última nota de gratitud y despedida. Pero el lazo forjado en ese momento permanecería, un puente entre dos mundos, una lección de misericordia que nadie olvidaría pronto. Porque a veces lo más valiente es quedarse solo por lo correcto, y cuando lo haces, lo salvaje responde, transformándote a ti y a tu mundo para siempre. El sol ya estaba más alto cuando el chico regresó al pueblo, las piernas pesadas, el corazón latiendo con una mezcla extraña de miedo y alivio. Los hombres que habían salido a la cacería caminaban en silencio delante de él, rifles bajados, rostros pensativos y tensos. Detrás, el bosque parecía exhalar, un mundo liberado del peligro, al menos por ahora. La noticia de lo ocurrido en el claro se difundió rápido. Cuando el chico llegó a casa, la gente ya se agrupaba en pequeños grupos en la calle, susurros y dudas en el aire. Algunos miraban con recelo, otros con admiración. Su madre corrió hacia él, abrazándolo fuerte. «Podrías haber muerto», lo reprendió, con lágrimas brillando en sus ojos, aunque sus manos temblaban al sostenerlo. Su padre estaba apartado, callado, observando. Se miraron largo rato, tanto sin decirse. Luego el hombre asintió una vez, un gesto silencioso de respeto, y se alejó, tomando la delantera hacia adentro. Esa noche, la historia del chico se contó una y otra vez. Los niños escuchaban con los ojos abiertos mientras él describía la tormenta de invierno, la madriguera del lobo, el rescate imposible. Algunos adultos negaban con la cabeza, dudando o restando importancia, pero otros, especialmente los que habían visto al chico enfrentar a los cazadores, se conmovieron de maneras que no podían explicar. Durante días, la tensión se mantuvo en el pueblo. Los campesinos seguían preocupados por sus rebaños, poniendo guardias extras, pero dudando antes de colocar nuevas trampas. Algunos hombres se quejaban del riesgo de dejar que los animales salvajes anduvieran libres, mientras otros argumentaban que a veces hay que mostrar misericordia, y ven a criaturas que se temen desde hace tiempo. El chico, por su parte, se apartó de las multitudes y las charlas. Siempre que podía, se acercaba al límite del bosque, escuchando un aullido conocido, buscando entre los árboles un destello gris. Cada vez que se iba, sus padres lo miraban con preocupación,
pero nadie trataba de detenerlo. Lo salvaje lo había marcado. Ellos sentían que no era algo que pudieran cambiar. En la escuela, el chico ya no encajaba como antes. La historia que lo había hecho héroe también lo separaba. Algunos compañeros lo llamaban el niño lobo, burlándose o retándolo a aullar en clase. Otros lo miraban con respeto nuevo, susurrando que tal vez lo salvaje no estaba tan lejos de sus propios corazones. Con cada semana que pasaba, las estaciones avanzaban. La primavera trajo corderos a los prados y flores silvestres a los campos. El bosque se volvió frondoso y verde. La memoria de la nieve se desvanecía, excepto para el chico, que aún llevaba el frío en los huesos y el eco de la compañía del lobo en sus sueños. Poco a poco, pequeños cambios se propagaron por el pueblo. Los cazadores, antes rápidos para juzgar, ahora levantaban los rifles con más cautela. Observaban las huellas con atención, deteniéndose a distinguir entre un lobo cazador y uno de paso. Un grupo de campesinos se reunió con guardabosques para discutir nuevas formas de proteger al ganado sin dañar a los depredadores. La idea de vivir junto a lo salvaje, y no siempre en contra, empezó a echar raíces. Una tarde, el padre del chico se sentó con él en el porche, viendo el cielo teñido por el crepúsculo. «Cambiaste las cosas, ¿sabes?», dijo en voz baja, «no solo por el lobo, sino por todos nosotros. La gente teme lo que no entiende. Pero tú nos mostraste otro camino». El chico se encogió de hombros sin saber qué responder. Su corazón dolía por el lobo, ya ido, en algún lugar profundo del bosque, salvaje y libre. Pero también había orgullo y una esperanza silenciosa. Esa noche volvió a soñar con la tormenta, la ventisca girando, el calor del pelaje, el consuelo antiguo de la compañía salvaje. Pero esta vez, cuando despertó, no se sintió solo. El mundo fuera de su ventana estaba vivo de posibilidades. En las semanas siguientes, creció en sí mismo, todavía callado, todavía diferente, pero más fuerte tras la prueba. Empezó a ayudar a los guardabosques, aprendiendo las huellas y los llamados de cada criatura del bosque. Escribió sobre el lobo, no como un monstruo, sino como un maestro y un amigo. Otros, inspirados por su historia, se unieron a él. Nació un nuevo entendimiento, una frágil paz entre el pueblo y lo salvaje. Los viejos temores se desvanecieron, reemplazados por la curiosidad y el respeto, y siempre, al borde de los árboles, el chico se detenía, escuchando un aullido en el crepúsculo, una promesa de que en algún lugar su amigo estaba a salvo, porque cada elección moldea el mundo que viene después. Y a veces, los corazones más valientes encienden un cambio que resuena mucho más allá de lo que imaginaron. Llegó el verano, y con él, los campos que rodeaban el pueblo brillaban en oro y verde. Los niños corrían descalzos por los caminos polvorientos, sus risas flotando en la brisa cálida. Sin embargo, para el chico, el paso de las estaciones no se medía en cosechas o fiestas, sino en los cambios sutiles dentro de sí mismo, transformaciones que pocos podían ver. Se había vuelto tan parte del bosque como del pueblo. Las mañanas lo encontraban a menudo en el límite de los árboles, arrodillado en la hierba alta estudiando huellas o escuchando el aullido bajo y distante que a veces llegaba desde las colinas. Sentía afinidad no solo con el lobo, sino con cada ser salvaje que se movía invisible por el mundo. Zorros que se escabullían al anochecer, ciervos saltando entre las sombras, búhos que parpadeaban en silencio desde las ramas. En casa, sus padres aceptaban su inquietud con preocupación paciente. Su madre ponía platos extras en la mesa, como si esperara que trajera un invitado inesperado. Su padre, antes severo y distante, se volvió un aliado silencioso, arreglando botas rotas, tallando un bastón, escuchando callado mientras el chico contaba historias del bosque. El lazo tácito entre ellos crecía con cada amanecer compartido y paseo sin palabras. La escuela ya no se sentía tan opresiva. Los maestros, notando el cambio, lo dejaban trabajar en el jardín o leer solo junto a la ventana. Los compañeros que antes se burlaban ahora mostraban interés, preguntando por huellas de animales, supervivencia en la nieve o la verdadera historia del invierno que lo cambió todo.
Algunos escuchaban con asombro, otros se volvían reflexivos, imaginándose enfrentando tormentas y encontrando valor en el corazón del peligro. Pero los viejos temores persistían en algunos. Los rumores de lobos, ahora multiplicados por las crías de primavera, inquietaban a los campesinos. Cada vez que desaparecía una oveja, los susurros volvían hacia el chico, como si su sola presencia llamara a lo salvaje. Él sentía el peso de esa sospecha, pero aprendió a llevarla con silenciosa fortaleza. A veces, después de una noche de aullidos, encontraba un cordero devuelto sano a un campo, sin huellas más que las suyas propias. Nunca explicaba, y nadie preguntaba. Un cambio echó raíces en el pueblo mismo. Los guardabosques, antes vistos como extraños, ahora ofrecían talleres sobre convivencia con la fauna. Se mejoraron cercas, se introdujeron nuevos animales de guardia, y los niños aprendieron que no todo aullido era una amenaza. La frontera entre bosque y campo se desdibujaba un poco, lo suficiente para que la curiosidad creciera donde antes solo había miedo. Un día, invitaron al chico a hablar en una reunión del pueblo. De pie en el centro del salón lleno, su voz tembló al principio, pero se sostuvo al recordar el frío, el hambre, el calor de la madriguera. Tenía miedo, les dijo, pero aprendí que a veces lo salvaje no es nuestro enemigo, a veces nos salva. Si escuchamos, de verdad escuchamos, podemos encontrar la manera de vivir juntos. Cuando terminó, un silencio llenó la sala. Nadie aplaudió, pero algo cambió. Los ojos se suavizaron, las manos se aflojaron, viejos y viejas se intercambiaron asentimientos que decían quizá una nueva historia comenzaba. Esa noche, mientras la luz de la luna se derramaba por su ventana, el chico quedó despierto, escuchando el viento. Se preguntó si el lobo seguía ahí afuera, recordándolo como él lo recordaba. Imaginó un futuro en el que podría caminar junto a su viejo amigo otra vez, no como un niño perdido, sino como un igual, un protector, un guardián de la memoria salvaje. Al borde del sueño, susurró una promesa a la oscuridad: «Nunca olvidaré. Te cuidaré como tú lo hiciste conmigo». Desde el bosque, un aullido lejano respondió, tejiéndose en la noche como un hilo de plata, un eco, una bendición, o tal vez un secreto que solo lo salvaje entendería de verdad. El viaje no había terminado. La vida siempre traería nuevas tormentas, nuevas pérdidas y nuevas oportunidades para el valor. Pero el chico, ya no solo un sobreviviente, sino un puente entre mundos, estaba listo para lo que viniera. Porque cuando lo salvaje te cambia, te da un regalo que llevas para siempre. Y la verdadera aventura es aprender qué hacer con él. Los días se habían alargado, pero el corazón del chico seguía inquieto. Con cada amanecer, la frontera entre su mundo humano y lo indómito parecía difuminarse un poco más. Rumores de otra tormenta fuerte, esta vez una granizada primaveral que bajaba rápido de las montañas, cruzaron el pueblo. Los mayores advirtieron a todos que se quedaran en casa, pero el chico sintió un llamado más profundo y urgente que el miedo. La sensación de que lo salvaje lo llamaba otra vez. En la víspera de la tormenta, se encontró atraído de nuevo al bosque, impulsado por un dolor que no podía ignorar. El cielo ya estaba magullado por nubes grises que giraban, y el viento silbaba entre los pinos con el frío punzante de un recuerdo. El chico avanzó rápido, siguiendo el sendero conocido hacia la madriguera, donde había comenzado su historia con el lobo. Todos sus sentidos estaban alerta. Cada paso, una mezcla de temor y esperanza. Llegó al claro justo cuando empezaban a caer los primeros copos de nieve, gruesos y húmedos, que se pegaban al cabello y a las pestañas. Allí estaba, como invocado por el anhelo, el lobo, más fuerte, más viejo, con un pelaje rico y denso contra el frío. Sus ojos se encontraron y por un instante el mundo quedó en silencio, salvo el ritmo constante de dos corazones que se recordaban. Pero la paz se rompió cuando un disparo lejano resonó entre los árboles. El miedo sacudió al lobo. Se volvió hacia lo más profundo del bosque. Luego miró al chico, dividido entre huir y la memoria de la confianza. Detrás de ellos
Se escucharon gritos, cazadores alertados por rumores de una manada demasiado cerca de los rebaños. Había entrado al bosque a pesar del mal clima. La sangre del niño se heló. Tenía que actuar, y rápido. Sin pensarlo, se puso frente al lobo, brazos abiertos, su pequeño cuerpo como un escudo viviente. «Vete», susurró con desesperación. «Corre, por favor, no me esperes, sálvate tú». El lobo vaciló, con la confusión y el miedo luchando en su mirada dorada. Apoyó su cabeza en el pecho del niño por un instante breve y desgarrador. Gratitud, tristeza y adiós, todo en uno. Luego, con una última mirada, se lanzó entre los árboles, fundiéndose con la tormenta que se intensificaba. El niño se dio vuelta, con la respiración agitada, justo cuando los cazadores irrumpían en el claro. Sus linternas barrían la nieve, reflejándose en las culatas de los rifles. Entre ellos estaba su padre, con el rostro pálido de horror e incredulidad. «¿Qué haces aquí?», gritó con la voz quebrada por el miedo. «¿Estás loco?». El niño se plantó firme, con la voz temblorosa pero firme. «No pueden matarlo. No es como los otros. Él me salvó la vida. Si disparan, tendrán que pasar por encima de mí». Un silencio atónito cayó sobre el grupo. El viento ululaba, levantando la nieve alrededor de sus pies, pero el niño no se movió. Su padre bajó su arma, dividido entre el instinto de proteger a su hijo y el miedo profundo hacia lo salvaje. Uno de los cazadores murmuró: «Dejemos ir a la bestia. No nos hizo daño. Quizá el niño tiene razón». Otros, conmovidos por el recuerdo del rescate, empezaron a bajar sus armas. La tensión en el aire se rompió como una rama seca. De repente, la tormenta arremetió con fuerza, una pared blanca de nieve engullendo el claro. La visibilidad desapareció. El caos estalló. En la confusión, el niño perdió el equilibrio y cayó al suelo. Su padre corrió a su lado, abrazándolo contra su pecho mientras el viento rugía. Se refugiaron juntos bajo un saliente, con el corazón latiendo con fuerza. El resto de los cazadores se dispersó, obligados a retirarse ante la furia de la ventisca. Pasaron horas en un borrón de frío y agotamiento hasta que la tormenta finalmente cedió, dejando al bosque envuelto en un silencio blanco. Cuando el mundo reapareció, el lobo ya no estaba. El padre del niño, aún temblando pero agradecido, comprendió, por fin, el vínculo que su hijo compartía con lo salvaje. Juntos emprendieron el camino de regreso a casa, dejando tras de sí las huellas de una promesa. A veces, lo más valiente no es luchar contra lo salvaje, sino confiar en él. Desde esa noche, el niño supo que había cambiado los corazones a su alrededor, no con gritos ni violencia, sino con el coraje de pararse entre dos mundos y reclamar ambos como suyos. Porque hay tormentas que cambian más que paisajes, cambian destinos, y nos muestran que la verdadera supervivencia no está en el miedo, sino en la compasión y el valor. La tormenta había pasado, pero las marcas de su furia permanecían en cada banco de nieve y hueco del bosque. Mientras el pueblo despertaba bajo un sol pálido y un silencio denso como nieve recién caída, el niño y su padre avanzaban hacia casa, pasos lentos y cuidadosos que dejaban un rastro entre dos mundos. La casa estaba cálida y llena de alivio, pero el corazón del niño seguía a mitad en lo salvaje, atento a los sonidos que llegaban de los árboles. Durante días se recuperó en su pequeña cama, envuelto en frazadas gruesas, con las manos suaves y preocupadas de su madre cuidándolo. Vecinos llegaron con comida y preguntas tímidas. Algunos negaban con la cabeza ante su historia salvaje. Otros, conmovidos en secreto, susurraban que quizás los viejos cuentos del bosque eran ciertos después de todo. Su padre se volvió más callado, más reflexivo. A veces se quedaba mirando por la ventana, al bosque nevado, como si escuchara el mismo aullido lejano que perseguía los sueños de su hijo. El vínculo entre ellos, antes tenso por el miedo y la incomprensión, se había profundizado. Un reconocimiento silencioso de que el mundo era mucho más grande, extraño y bello de lo que habían imaginado. Con la llegada de la primavera, la vida retomó su ritmo constante. El pueblo, moldeado por historias y estaciones,
Siguió adelante, pero algo había cambiado. La gente hablaba con más respeto de los lobos. Y cuando desaparecían algunos corderos, algunos decían, quizás solo estaban de paso, quizás podemos aprender a convivir con ellos, como el niño lo hizo. Las viejas barreras entre lo salvaje y lo domesticado se habían vuelto un poco más delgadas. Para el niño, cada día traía consigo un anhelo. La madriguera en la tormenta se había vuelto un lugar secreto y sagrado dentro de él. Un recordatorio de que lo salvaje, a pesar de sus peligros, también podía refugiar, sanar y transformar. A veces, en las noches tranquilas, se escapaba de la casa, seguía los senderos conocidos hasta el borde del bosque y escuchaba cómo el mundo se asentaba a su alrededor. Si tenía paciencia y el viento soplaba a su favor, podía oírlo. Un solo aullido lejano que subía y bajaba con el crepúsculo, un hilo que lo unía a un amigo que quizá nunca volvería a ver, pero que jamás perdería realmente. Volvió a la escuela, cambiado pero íntegro. Cuando los maestros le pedían que escribiera sobre lo aprendido, le costaba encontrar las palabras justas. Al final escribió, «El valor no es luchar contra lo que tememos. A veces es confiar en lo que no entendemos y dejar que eso nos cambie para bien». Los niños del pueblo escuchaban con ojos grandes cuando contaba sobre tormentas de nieve, supervivencia y la silenciosa bondad de un lobo que pudo ser enemigo, pero eligió salvar una vida. En sus relatos, lo salvaje no era solo un lugar de peligro, era un sitio de misterio, resistencia y gracia inesperada. Una tarde, cuando los brotes verdes rompían los últimos parches de hielo, el padre del niño lo tomó de la mano. «Me enseñaste algo que no esperaba», dijo en voz baja. «No solo sobre lobos, sobre escuchar, sobre tener fe en ti y en el mundo que compartimos». El niño sonrió, sintiendo la verdad asentarse en sus huesos. El bosque seguía siendo peligroso y no todas las historias terminaban con misericordia. Pero ahora sabía. El miedo y la maravilla son dos caras de un mismo misterio, y lo salvaje siempre llamará a quienes realmente saben escuchar. Años después, ya mayor, volvería al bosque, a veces solo, a veces guiando a otros. Contaría su historia junto al fuego, transmitiendo la lección que le salvó la vida. Lo salvaje no es nuestro enemigo, es nuestro maestro, nuestro espejo, nuestro hogar. Si lo enfrentamos con humildad, podemos encontrar el valor no solo para sobrevivir, sino para pertenecer. Y a veces, justo antes del anochecer, aún escucharía ese viejo canto inquietante, el aullido de un lobo que atravesaba la distancia. Era una promesa y una bendición. No estás solo, eres parte de lo salvaje y siempre te recordará. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más relatos increíbles de supervivencia, compasión y el misterioso vínculo entre humanos y naturaleza. Comparte tus experiencias o reflexiones en los comentarios. ¿Alguna vez encontraste bondad inesperada en la naturaleza? ¿Cómo te ha cambiado lo salvaje? No olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que, a veces, nuestros mejores aliados vienen de los lugares que más tememos. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, el verdadero valor nace en el espacio entre el miedo y la confianza. Cada viaje hacia lo desconocido lleva el regalo de la transformación. Mantente curioso, valiente, y nunca dejes de escuchar el llamado de lo salvaje.